Noches, hermanos. Un gusto de nuevo estar un jueves más aquí reunidos como discípulos del Señor, ¿verdad? Donde vamos a terminar el temita que iniciamos hace 8 días, Mujer de Fe, y vamos a poder tener ese espacio para ver en cuál escalón de la fe, de esa fe que hizo crecer a María, nos vamos a colocar. Entonces, vamos a hacer un repasito. Voy a empezar a compartir pantalla para vamos a repasar el, espérenme aquí. Ok, vamos a repasar. Ya están viendo no, ¿verdad? No, La señora. presentación. No, señora. Vamos a ver qué pasó. Hijo de Dios. Me salí. ¿No me escuchan? No, sí la escuchamos, claro. Sí, Sí, sí la señora, se escuchamos. escucha bien, doña Carmencita. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok. Ahora sí, No, la ¿la vemos a ven? usted. No, la vemos a Ya, usted nada más. ¿me ven solo a mí? Sí, señora. Dios mío, ¿qué fue lo que me pasó? Ya aquí está la presentación. Vamos a salir, me voy a salir. Vamos a ver qué pasó. Qué raro. Espérenme, a ver, me voy a salir de aquí. Es que entró como el programa en lugar de entrar la presentación. Vamos a ver. Aquí está la presentación. Aquí no ven nada todavía. Solo usted. Jesús Santo. ¿Dónde está el compartir? Pero yo le di compartir antes. Aquí le doy compartir. Ahí está. Aquí. Compartir. Ahora sí. Un segundo. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, No, señora. lo Sí, veo, ahora sí. pero no está en presentación, sino que sí está la. María Carta de Cristo. Ahora sí. Ahora sí, doña Carmencita, ahora sí. ¿Tiene el micrófono cerrado, doña Carmen? Ahora sí vemos la presentación, pero no la escuchamos. El audio, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos y vemos la Oh, presentación. ok, Ahora sí estamos completos. ya ahora sí. Por eso estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ir viendo los escalones, vamos a repasarlos para que se recuerden los que vimos hoy hace 8 días, donde María fue subiendo uno por uno para ir creciendo progresivamente en la fe. Por eso es una escalerita, ¿verdad? Porque va de uno en uno. Recordemos que el primero dice que Dios no le habla a María directamente, ¿verdad? Sino que es el ángel. Luego se va el ángel, entonces ya no hay signos sensibles para sostener la fe. Y ahí María queda solita, ya no, ya el ángel se fue, ya no aparece. Luego dice que el tercer escalón, María renuncia a su propio plan de vida.
ella le entrega a Dios su plan de vida, su matrimonio, para cumplir el plan de Dios y no su propio plan. El cuarto nos dice que cree a pesar de los signos contradictorios. Recuerden que cuando llega a Belén, no encuentra posada, todas las puertas se le cierran, y cómo el Hijo de Dios iba a nacer ahí en un pesebre donde los animales llegaban a tomar agua, a comer, y aún así ella siguió creyendo en la promesa, en lo que Dios le había prometido. Y terminamos en el quinto, que dice, se pierde algo en vez de ganar. Recuerden que en ese quinto escalón, ¿verdad? Ella no, en lugar de ganar, ¿verdad? Ella pierde. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza la persecución, ya ella llega a Herodes, manda a matar a todos los niños. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué en lugar de pierde en lugar de ganar? Porque ella junto a José y a Jesús se convierten en forasteros. Ahí inicia una persecución hacia el cristianismo. Entonces hoy vamos ya a empezar con el sexto escalón, que es del éxito al fracaso. Ya la vamos aquí. Sexto escalón. Vamos aquí, voy un momentito. Es del éxito al fracaso. Sinagoga de Nazaret. Recordemos también que al inicio de cada escalón se lee un versículo o varios versículos de la Biblia. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque recordemos que la palabra de Dios genera fe. Entonces, cada uno de los escalones que vimos iniciaba con la palabra. Hoy igual vamos a hacer el sexto y el séptimo y vamos a iniciar con la lectura del pasaje bíblico de Lucas 4, 16, 24, 29 y 30. Doña Rosaura, si me hace usted el gran favor. ¿Está ahí, doña Rosaura? Sí, sí, señora. Es que me sacó Del internet. Sí. Oh. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.
y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Entonces todos los de las sinagogas, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se marchó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar este pasaje bíblico donde Jesús decide volver a Nazaret. Nazaret era su pueblo y era el único nazareno que se había dado a conocer más allá de sus fronteras. Desde muy temprano, dice el pasaje bíblico, que la gente empezó a llegar. Y recordemos que cuando él predicaba no eran 3 o 4 personas, ¿verdad? Sino que se aglomeraba la gente para escucharlo. Eso pasó en la sinagoga. Había mucha gente, sí, e incluso se supone que María y José también habían llegado ahí para escucharlo. Nos dicen la palabra, Jesús entra solemnemente. En esta imagen podemos ver, ¿verdad? La solemnidad que él tiene, o sea, con su manto, el rollo, ¿verdad? Cómo él entra solemnemente y le entregan los rollos para que él haga lectura de la palabra. La entrega de los rollos era un signo de distinción para esa persona, porque era él quien iba a proclamar la palabra. Y dice que la palabra habló. ¿Cómo fue que habló la palabra? Por eso hablábamos la otra vez del discernimiento cuando leemos la Biblia. La palabra habló cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Imagínense cómo la gente estaba absorta oyendo eso. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios ya lo había ungido para que él, y además de ungido, enviado, para que él proclamara la palabra de Dios. Todos los presentes escuchaban con atención, estaban absortos mirándolo fijamente, ¿verdad? Entonces, a la vez, Jesús pronuncia esa palabra y añade, estas escrituras se han cumplido hoy. Estas escrituras se han cumplido hoy. Cuando él pronunció esa frase, todos aquellos que estaban ahí y que se habían reunido para escucharle y para ver qué era todo lo que de él se hablaba, dijeron que lo que había hecho Jesús, lo que había dicho en ese momento era una blasfemia. Donde él dice, estas escrituras se han cumplido hoy. Entonces, para ellos fue una blasfemia. Por eso lo sacaron de la ciudad y lo querían llevar al despeñadero. La misma palabra lo dice, a una cima muy alta, ¿verdad? Donde se podía incluso ver la ciudad. ¿Con qué intención? Con la intención de asesinarlo. Ya ahí se empieza, ¿verdad?, a desarrollar ese tema de que ya él no era bienvenido. Entonces, dice, sin embargo, Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. Y nadie se dio cuenta, ¿verdad? No pudieron hacer absolutamente nada. Pues bien, como mamás, como mamá María, ¿qué pudo haber sentido esa madre en ese momento? Cuando ella se da cuenta que su hijo, que era de Nazaret, que era el pueblo donde él se había criado,
no fue aceptado ni fue reconocido por los sacerdotes, ni por el pueblo, ni por nadie. De ahí viene el dicho de que, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. María en ese momento, yo siento que ella, su corazón se dolió porque ella nunca imaginó que Jesús fracasara, que ella creyó o supuso, ¿verdad? Que los tiempos que habían anunciado los profetas daban inicio a los tiempos del Mesías y que en ese momento iba a iniciar el año de gracia del Señor. Nunca se imaginó que su hijo iba a ser rechazado en su propio pueblo. ¿Qué podía hacer María? Absolutamente nada. Y ella lo único que se imaginó era que todo iba a terminar en forma drástica. Como madre, ella se siente impotente porque ella no podía hacer nada. Simple y sencillamente, yo me imagino que lo que ella hacía era que oraba internamente, porque ella físicamente ella no podía hacer nada. Pero ¿qué sostiene a María en ese momento? Donde dice del éxito al fracaso, porque ella pensó que su hijo había fracasado. ¿Qué fue lo que sostuvo a María? En ese preciso instante, María es sostenida por la fe que ella tiene en Dios. Y ella sabe que Dios es todopoderoso y que ha hecho maravillas en la historia de la salvación. Eso es lo que a ella la sostiene. Ese pilar, es esa fe que ella tenía en Dios, ese creerle a Dios, era lo que la sostenía. Una vez más, en este escalón, vemos que la fe de María, que la fe que ella tenía, no solo era para las cosas bonitas, digamos, para los acontecimientos bonitos, sino también ella enfrenta ese sufrimiento, lo enfrenta con la fe. Lo enfrenta sabiendo que su hijo era el hijo de la promesa. Así enfrenta ella ese sufrimiento. Y también ella enfrenta no solo su sufrimiento, sino enfrenta el de su hijo, que también él tenía que sufrir para poder entrar en la gloria. Y ella es un momento donde María se une al misterioso designio de Dios. Sin decir una palabra, ella se une al misterioso designio de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros cuestionamos ese designio? Los designios de Dios nosotros no los entendemos. ¿Qué debemos hacer? Aceptarlos. Porque imagínense, María no los entendía. Ella los aceptaba porque creía en la promesa, le creía a Dios. Y aquí, en este caso, María actúa igual que lo hizo Abraham. Ella en ningún momento vaciló en su fe. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, porque su fe se basaba en la promesa de Dios y la hace esperar contra toda esperanza, dice Romanos 4:18. La hace esperar contra toda esperanza. Y Romanos 5:5 nos dice que esa esperanza no falla, porque Dios siempre es fiel. Él va a cumplir la promesa que Él nos hace.
es un Dios fiel. Es en ese momento, en este momento del éxito al fracaso, en que la fe pasa por el crisol del fracaso. Primero, pasa por el crisol del fracaso. ¿Para qué? Para limpiarse y robustecerse. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido una noche oscura? Y necesitamos la fe. Nos sostenemos en la fe para poder enfrentar esa noche oscura. Y después de la noche oscura, ¿qué es lo que viene? La luz. Un día luminoso. Después de que hemos pasado esa oscuridad, después muchos dicen, después que he tocado fondo, llega esa luz. Entonces, la fe debe pasar por el crisol del fracaso para limpiarse, para robustecerse, para dar a conocer que hay una promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y que esa promesa es en la que debemos de creer como lo creyó María. Yo les pregunto, ¿alguna vez han sentido o han vivido que la promesa que tienen ahí no se puede cumplir? Pensemos tal vez cuántas veces hemos querido dejar todo botado porque no se nos ha cumplido eso que nosotros hemos deseado tanto. Pero, ¿será que Dios no nos oye? ¿O será que es en el tiempo de Él cuando se nos va a cumplir esa promesa? Entonces recordemos, la promesa primero pasa por el crisol del fracaso. No todo es color de rosa. Tenemos que aprender a caer y a levantarnos, porque sabemos que es Dios quien nos va dando la mano todos los días para ir subiendo esos escalones. Pues bien, vamos a ver el séptimo escalón y este es el último escalón. Dice, al pie de la cruz de Jesús, la promesa está muerta entre sus manos. Doña Rosaura, por favor, me lee la... Sí, señora. Jesús, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado, y allí pusieron a Jesús. Juan 19, 30, 41. Este título de este séptimo escalón me hizo reflexionar tanto porque dice, al pie de la cruz de Jesús, la promesa está muerta entre sus manos. ¿Quién era la promesa? La promesa era ese hijo que María llevó en su vientre durante 9 meses. La promesa era ese hombre que lo tacharon de blasfemo. ¿Quién era la promesa? La promesa era Jesús. Inclinando la cabeza, Jesús entregó el Espíritu. Nosotros conocemos la historia. Jesús fue aprehendido, fue juzgado rápidamente. ¿Por qué? Porque era la víspera de la Pascua judía y en el amanecer fue condenado a muerte. Y esa promesa solamente llevaba 3 años
3 años en que estaba esparciendo la semilla de la buena nueva. 3 años. Sin embargo, el enemigo, las fuerzas del mal, lo crucifican, lo matan. Y María recibe en sus brazos a la promesa muerta. ¡Qué fe la de María! Cómo esa fe de María fue poco a poco creciendo y ella profundizó su fe, aún con su hijo muerto, aún recorriendo casi que recorrió con él ese Vía Crucis, esas caídas, el ver cómo le daban latigazos, el estar ahí en el momento de la crucifixión. Un libro que leí hace poco decía que ella se desmayaba, pero a la vez ella iba en ese Vía Crucis besando las partes donde Jesús caía, junto con las mujeres que la acompañaban. Y María escucha lo que Jesús, esa frase tan fuerte, esa palabra que dice Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera frase. Y María la escucha. Y luego escucha la segunda: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pudo estar sintiendo esa madre? ¿Cómo tenía ese corazón? Yo digo, no sé, o sea, seguro, bueno, no puede uno aguantar una cosa de esas con un hijo. Y ella soportó todo eso. Ya su hijo muerto, una lanza le traspasa el corazón. Aquí en esta imagen, que es la famosa imagen de la piedad, ¿verdad? Que todos conocemos, nos muestra a María precisamente, ¿verdad? Con la promesa muerta en sus brazos. Ella lo sostiene en su regazo. Y lo único que sostiene a María es la fe. Y ella, con ese dolor que podía estar sintiendo en ese momento, entiende perfectamente los caminos de Dios. Y hermanos, nosotros debemos de entender esto muy bien. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Hemos pasado situaciones en las cuales decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Por eso. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni los tiempos de Dios son nuestros tiempos. Y eso María lo entendió perfectamente. ¿Y por qué lo entendió y por qué lo creyó? Porque ella estaba segura en su fe y ya con la conversación que había tenido con Jesús, que él le prometió que él resucitaría al tercer día de haber muerto. Y eso fue lo que a ella la sostuvo. Ese creerle a Dios de que esa promesa que ella tenía en su regazo y que estaba muerta, al tercer día iba a resucitar. Ella plenamente lo creyó. Pero también ella sabía que para que todo eso sucediera,
había que pasar por un túnel oscuro y misterioso antes de ver nacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ella lo sabía perfectamente. Tenía que pasar por ese túnel oscuro. Tenían que tocar ese fondo que a veces decimos, hasta que toqué fondo, vi la luz del día. Porque era la única manera de poder ver nacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan 12:24 nos dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y ahí estaba Jesús. Él era ese grano de trigo. Tenía que morir para poder dar los frutos que una vez que Él resucita, se empiezan a dar. Y esto María lo sabía muy bien. ¿Por qué lo sabía? Porque su hijo lo había anunciado N cantidad de veces. En sus prédicas, en todo, él anunciaba que él iba a resucitar al tercer día. ¿Qué pasa? Que esa fe de María resurge en la palabra anunciada. Ella cree en la palabra que su hijo anunció. Al tercer día iba a resucitar. Y ella cree en esa palabra. Por lo tanto, ella perfectamente sabía que había un binomio. Había un binomio entre muerte y resurrección. Y eso no se podía separar. Jesús tenía que morir para el tercer día resucitar. Y ella eso lo sabía, lo creía. Y a pesar de su sufrimiento, a pesar de ver todo lo que a él le hicieron sufrir, María no desmaya. María continúa en el camino. Vamos a ver un resumen o una conclusión de lo que hemos estado analizando. Dice primero Romanos 1:17. El evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para... A ver, es que no veo aquí un segundito, por favor. El evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la escritura. El que es justo por la fe vivirá. Y esa fue la vida de María. María continuó en un caminar de fe que, o sea, yo decía un poquitito de esa fe de María que nos regalen, porque su fe fue infinita, o sea, ella creyó a ojos cerrados. Entonces, la vida de María desde un inicio fue una vida de fe. En el Génesis, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham y a su esposa Sarai por Sara. Esto porque Abraham creyó en la promesa. La Virgen de Nazaret dice, ya no le llamarán por su antiguo nombre,
ni siquiera le llamarán madre, sino mujer. ¿Y por qué le van a llamar mujer? Porque su misión universal es ser madre de todos los discípulos de Jesús. Ella, igual que Abraham, creyó en la promesa. Nunca dijo, mejor no, no sigo con esto. O como decíamos hace 8 días que le hubiera dicho al Señor, Señor, pero ¿cómo tu hijo? ¿Me mandas a tener a tu hijo aquí, a un establo, siendo el hijo tuyo, el hijo de Dios? Ella nunca protestó, siempre en silencio, con esa fe inquebrantable. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, ella es nuestra madre, ¿verdad? Porque su misión universal es ser madre de todos los discípulos de Jesús. También como conclusión vemos que la fe de Abraham constituye el comienzo de la antigua alianza, mientras la fe de María constituye el comienzo de la nueva alianza. Abraham en el Antiguo Testamento es la antigua alianza y María en el Nuevo es la nueva alianza. Lo más importante no es lo que María hace, sino por qué lo hace. Y María lo hace por la fe. Reflexionemos un poquito en esto. Ella es la madre de Dios. Entonces, ella podría haber sido súper importante en ese momento. Pero no, María siempre hizo todo en humildad, en silencio, y lo hizo todo por fe. Porque ella sabía y creía en la promesa que Dios le había hecho por medio del ángel. Entonces ella es una mujer sencilla. Ella no anda diciendo, yo soy la madre de Jesús, entonces puedo hacer y deshacer. No. Ella siempre guardó silencio. Ella siempre humilde. Ella siempre dedicada a Dios. Una mujer de fe. Por último, lo que nos comunica con Dios no es la oración en sí misma, sino la fe. Vean que muchas veces, yo creo que nos pasa a todos, nosotros a veces estamos, un ejemplo simple, rezando el rosario. ¿Y cómo estamos rezando el rosario? En aquella carrera, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, y parecemos loros y repetimos, que es lo que nos critican los hermanos separados. ¿Cómo estamos haciendo ese rezo, esa oración y esa María? ¿Estamos meditando las palabras? ¿Estamos pidiendo en cada misterio por X o Y situación, o por una persona, o por la familia? Entonces, no es rezar por rezar. Por eso dice que con Dios no es la oración en sí misma lo que nos comunica, sino la fe con que nosotros estamos orando, la fe con que nosotros estamos rezando ese rosario. Porque muchas veces podemos estar orando, digámoslo, y más bien lo que estamos haciendo es exigiéndole a Dios que queremos tal cosa, que tal otra, que necesitamos esto, que necesitamos lo otro. Ahí hay fe. Yo creo que no. Lo que hay es un pedir, 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 sin fe.
Y vean lo que nos dices. ¿Qué me comunica a mí con Dios? Es la fe. Decía un sacerdote un día de estos que estaba escuchando, que mucha gente dice, pero es que yo rezo todos los rosarios y ese sacerdote decía, se pueden rezar cientos de rosarios, todo el rosario en el día, pero si no lo haces con fe, mijita, no te sirve. Pero si rezas un misterio meditado, con fe, articulando las palabras con sentido, Santa María, Madre de Dios. Sí, María, la Madre de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos y estamos bravos con todo, con Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿me comunicará esa oración con Dios? ¿O es algo que pasa como el viento, que se va? Entonces, al hacer nuestras oraciones, al hacer nuestras cosas, cuando nosotros damos un servicio, hagámoslo por fe, con la fe de María. No lo hagamos por lucirnos, no lo hagamos porque nos den un reconocimiento. El reconocimiento no lo va a dar Dios cuando lleguemos y empecemos a disfrutar de la vida eterna. Pero si lo hacemos solo por hacerlo, así como, ya recé el rosario. Y no duré ni 10 minutos. Y muchas veces hay gente, a mí me ha pasado en un novenario que tal vez me han pedido que haga y me dicen, pero es un rosario rapidito, ¿verdad? Usted no le pone, perdón, usted no le pone muchas cosas, mucha floritura. No, el rosario es el rosario, o sea, ¿cómo hay que hacerlo? Despacio, tratar de ir como rumiando todas esas palabras, ¿verdad? Pero bueno, vamos a repetir, yo quiero que abramos los micrófonos para repetir esta frase. María fue creciendo en fe progresivamente. Perdón, María fue creciendo progresivamente en la fe. Abramos los micrófonos. Y repetimos, a ver, 1, 2, 3. María fue creciendo progresivamente en la fe. Vamos otra vez, 1, 2, 3. María fue creciendo progresivamente en la fe. Pues bien, por sucesivos actos de fe, ¿verdad? Que María fue haciendo, es que ella iba creciendo en la fe. Esos actos que, por eso es escalón por escalón, ella fue creciendo progresivamente en la fe. Y en todo esto hay un eje central que nos demuestra que nosotros podemos hacer algo grande si tenemos fe. Pero hay momentos en que nuestra fe deja de crecer y nuestra fe se estancó. ¿Qué pasó? Si nosotros tuviésemos la fe como un granito de mostaza, imagínense el granito de mostaza que es pequeñito, ¿cuánto no haríamos? ¿Cuánto no pudiéramos crecer espiritualmente? Pero hay momentos en que la fe, nuestra fe, deja de crecer. En cada uno de estos escalones, siempre, y se los dije al principio, hemos partido de un texto bíblico.
porque la fe parte y se fundamenta en la escucha de la palabra de Dios. Eso lo pueden ver en Romanos 10:17. La fe parte y se fundamenta en la escucha de la palabra de Dios. Yo les decía que cuando leemos la palabra, tratemos de escudriñarla un poquito. Y si no entendemos, miren, ahora la tecnología, ¿verdad? Nos lleva a tanto que muchas veces si no entendemos el texto, lo ponemos ahí en Google y San Google, como digo yo, nos explica qué es lo que quiere decir esa palabra. Entonces, busquemos, leamos, tener la Biblia con los comentarios y de esa manera nosotros podemos ir creciendo en la fe, porque es escuchando la palabra como nosotros podemos ir progresivamente en esa escalerita subiendo. María reúne dos atributos. María es bendita y es feliz. Y lo decía anteriormente, no por lo que ella hizo por Dios, sino por las maravillas que el poderoso realizó en ella. Cada vez que ella realizaba intrépidos actos de fe. Por eso, al final, ella recibe gratuitamente la corona de justicia que regala el justo juez a quienes perseveran en la fe. Esto, 2 Timoteo 4:8. El Señor hizo maravillas en ella, realizó maravillas. Y ella obedeció de pie a pie, o sea, ella fue obedeciendo a todo, a todo, a todo. Y cada vez que se le ponía más difícil, ella enfrentaba ese problema. Yo lo decía hoy hace 8, María es una guerrera. Ella supo, y una guerrera espiritualmente llena de Dios, porque ella supo con sus silencios, con su servicio, con su oración, ella supo llevar a cabo todos esos actos de fe. Y así fue como ella se sostuvo. Esos fueron los pilares que ella tuvo para poder continuar, ¿verdad? Desde el inicio, desde que el ángel le hizo el anuncio y llegar así hasta el final. Sostener en su regazo, como decíamos anteriormente, la promesa muerta. Y aún así, ella fue feliz, sigue siendo feliz, me imagino, mucho más ahora en el cielo, ¿verdad? Y fue bendita entre todas las mujeres. Vamos a hacer una pequeña actividad. Cada quien en su casa, tenemos el Santísimo, lo hubiera deseado tener en vivo y a todo color, pero bueno, aquí tenemos la custodia de frente. Ante esa imagen del Santísimo Sacramento, vamos a decir cada uno dentro de su corazón, si la quieren decir en voz alta, en voz baja, donde quiera que estén. Vamos a decir, Señor, te dejo mi fe en el nivel que se encuentra. Ahora indícame tú cuál es el siguiente paso de fe que debo dar. Señor, estoy dispuesta a dar el siguiente paso en fe. Con esa oración frente al Santísimo, vamos a pedirle en cuál nivel de fe estamos cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle que Él nos indique a dónde, en qué escalón nos va a ubicar. Recordemos
que Dios no nos habla directamente. A María no le habló directamente. A María le envió al ángel y ese fue el medio por el cual Dios le habló. Meditemos cómo nos ha hablado Dios a nosotros. Meditemos cómo Dios nos ha enviado a alguien para que creamos en Él. Ha sido por medio de la palabra que hemos podido creerle a Dios. Ha sido un hermano, una hermana que nos ha llevado a un retiro y ahí hemos iniciado la relación con Dios. Y a pesar de que tal vez no tenía ninguna relación en ese momento, yo empecé poquito a poco a relacionarme con Él. Si nos vamos al segundo escalón, preguntémonos, después de ese encuentro que tuve yo con Jesús, tal vez en ese retiro, tal vez en esa convivencia, tal vez en esa oración que me invitó alguien en una casa y ahí el Señor me habló. ¿Cómo he sostenido yo mi fe? ¿Cómo ha sido mi fe después de ese encuentro? Se quedó ahí, en ese escalón, porque ya no tenía signos sensibles para poder continuar creciendo en la fe. ¿Me quedé en ese escalón o todavía estoy en el primero, esperando a que Dios me hable directamente o esperando a que Dios me envíe a alguien que me hable de Él, que me envíe la promesa? Si ya he pasado el primero y el segundo escalón, yo me he abandonado en la palabra para poder sentir esa relación con Dios. El tercer escalón nos dice si hemos dejado un plan que nosotros teníamos. Hemos dejado ese plan y nos hemos abandonado totalmente a Dios para tal vez iniciar otro plan de vida, otro proyecto. Ha crecido ahí mi fe cuando yo me he abandonado a Dios y le he dicho, Señor, aquí estoy en tus manos. Lo he hecho. Cada quien sabrá. Yo tuve la oportunidad y Él me la dio. Y yo le dije, Señor, aquí estoy. Estoy en tus manos primero y después en la de los médicos. Y me abandoné a Dios con el acompañamiento de María. Y aquí estoy dando testimonio, tratando de que mi fe crezca cada día más y que esa fe crezca sólida, que no sea una fe tan valiente que hoy sí y mañana no. Cuarto escalón, he continuado en el camino que Dios me ha trazado, sin bajar la guardia, sostenida únicamente por la fe
esa fe que me sostiene en la adversidad. ¿Cuántas adversidades hemos pasado? ¿Cuántas congojas? ¿Cuántos problemas? Me he abandonado en Dios y le he dicho, Señor, no puedo más, sola tampoco, te dejo todo a ti. Aquí está, Señor, toma y ve a ver qué puedes hacer por mí. Esa fe que nos sostiene en cada momento. ¿En qué nivel está mi fe? Permíteme hoy, Señor, decir yo estoy en el nivel 1, 2, 3, 4. Pero indícame tú, Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? En el quinto escalón, ¿he perdido o he ganado? Estaba en el mundo, me salí del mundo para encontrarme contigo y creer en tu promesa. ¿He perdido o he ganado? Estoy un momento, un rato, un fin de semana, viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, estoy en el mundo. El domingo voy a misa, comulgo incluso. Lunes, sábado, martes, perdón, miércoles. Sigo entre una cosa, entre el mundo y Dios. Y de nuevo el fin de semana vuelvo al mundo. ¿He perdido o he ganado? A los tibios los vomito, dijo el Señor. O somos o no somos. El sexto escalón. ¿He sido profeta en mi familia o no? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Sobre todo siento las madres jóvenes con sus hijos adolescentes y este mundo que los atrapa en un 2x3. Pero si no he sido profeta con mi familia, en mi casa, he tratado por lo menos. He podido. O si estoy en un grupo, he sido profeta en ese grupo. ¿Hasta dónde ha llegado mi fe? ¿Hasta dónde puedo dar el siguiente paso? En el séptimo escalón. ¿Cuántas veces, Señor, he pensado que tú no me escuchas? Que todo está perdido, que ya no tengo nada que hacer. Y tal vez llego y le digo a alguna persona que sé que es de oración, ore usted por mí, porque a mí el Señor no me escucha. El Señor nos escucha en cada momento, en cada ocasión, pero también recuerden, si lo hacemos, si lo pedimos, si oramos con fe. Pero si no tenemos esa fe que tuvo María, la oración no va a llegar a Dios. Pidamos hoy
Hoy es el momento de decir, Señor, te dejo mi fe en el nivel que se encuentra. Yo creo que hoy podemos decir en qué nivel está nuestra fe. Pero aquí, frente a este Jesús sacramentado, indícame, Señor, cuál es el siguiente paso que debo dar. Y yo estoy dispuesto a dar ese paso, porque ese paso que voy a dar es un paso en fe. Ven, Señor Jesús. Lléname de esa fe que tú le diste a María. Lléname de esa sensibilidad para poder entender en qué escalón me encuentro hoy. Gracias, Señor, te doy por haberme permitido hoy saber en cuál escalón de fe me encuentro. Ante ti, Jesús sacramentado, te doy gracias. Gracias porque he podido discernir. Te doy gracias porque tú me has hablado. Porque tú me has hablado por medio de X o Y persona. Porque tú, Señor, me has hablado por medio de la palabra. Porque tú me has hablado por medio de una oración. Porque hoy, Señor, me hablaste por medio de este tema. Mujer de fe, hombre de fe. No solo la mujer, también el hombre, hombre de fe, con esa fe de María, para seguir el camino que siguió María, ese camino de santidad, es el camino que buscamos, es el camino que en este momento que estamos viviendo, Señor, la gente no lo encuentra. Ayuda, Jesús. Ayúdanos a encontrar ese camino de fe. Ayúdanos a encontrar esos escalones para ir subiendo de uno en uno. Y como María, llegar al final. Con la promesa no muerta, con la promesa viva de ese Jesús resucitado que dio la vida por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias porque tú cumples las promesas. Gracias porque confiamos en ti. Te damos gracias desde lo más mínimo hasta lo más grande, Señor. Y ahora que sé en el nivel de fe que me encuentro, nada más te pido que me indiques el camino que debo seguir. Bendito seas, alabado y glorificado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. A ti, Mamita María. Gracias porque nos dejaste esa fe tan grande. Gracias porque nos dejaste tu silencio, tu humildad. Gracias porque con mirar tu rostro nos llenamos de paz. Por ser esa madre
que cada día nos cobija con su manto bendito. Gracias, Mamá María, por ser esa mujer de fe fuerte, con una fe inquebrantable. Gracias, porque tú eres la intercesora para llegar a tu Hijo. Gracias, porque contigo, María, vamos de la mano. Y como hijos tuyos, no tenemos miedo, porque tú también nos guías. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Mamá María, por dejarnos ser parte de esa gran familia de Nazaret. Gracias porque nos invitas a seguir a esa familia de Nazaret, a vivir como vivieron ustedes, a escuchar, a respetar, a ser dignos del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.